Bienvenidos y bienvenidas a Códigos Hermanos. Prepárense porque hoy nos sumergimos en la mente de uno de los personajes más siniestros de la historia, Josef Mengele, el ángel de la muerte de Auschwitz. Sí, un tema complejo sin duda. Y antes de empezar, quiero dejar claro que nuestro objetivo no es glorificar a Mengele ni a sus actos, Por supuesto. sino analizarlos fríamente para comprender la magnitud de la atrocidad y aprender del pasado. Exacto. No se trata de sensacionalismo, sino de entender cómo una mente humana pudo concebir y ejecutar tales barbaridades. Y para ello, vamos a adentrarnos en las categorías principales de los experimentos de Mengele: transfusiones y cirugías en gemelos, exposición a condiciones extremas, experimentos en prisioneros con anomalías físicas, y también manipulación genética e inoculación de enfermedades. Empecemos por su obsesión por los gemelos. Mengele los consideraba la oportunidad perfecta para sus experimentos genéticos. Los veía como un espejo, una forma de controlar y manipular la naturaleza humana a su antojo. Es escalofriante pensar en la crueldad de sus procedimientos. Transfusiones de sangre forzadas entre gemelos, sin anestesia, con consecuencias a menudo fatales. Exacto, y no se limitaba a eso. Realizaba cirugías innecesarias y brutales, disecciones de gemelos vivos para comparar órganos, inyecciones de sustancias químicas y soluciones experimentales. ¿Y cuál era el objetivo de estas inyecciones? ¿Qué buscaba con ellas? En algunos casos buscaba inducir enfermedades. En otros, intentaba cambiar características físicas como el color de ojos o la pigmentación de la piel. Era como si la genética fuera un lienzo en blanco que él podía pintar a su antojo. Es decir, pretendía controlar la herencia, jugar a ser Dios. Y todo esto, por supuesto, en el contexto de la ideología nazi, Con su obsesión por la pureza racial y la creación de una raza superior. Precisamente, la búsqueda de la perfección aria impulsó muchos de los experimentos de Mengele. Pero sus métodos, en lugar de conducir a un supuesto avance científico, solo engendraron dolor y muerte. Y no solo experimentaba con gemelos, también tenía una fijación por las personas con anomalías físicas, a las que consideraba desviaciones de la normalidad aria. Correcto. Los sometía a pruebas de resistencia, inyecciones de sustancias desconocidas, cirugías sin anestesia, todo para satisfacer su sed de conocimiento sin importarle el sufrimiento que infligía. ¿Y qué de los experimentos de tolerancia térmica? Sometía a los prisioneros a temperaturas extremas de frío y calor sin protección, buscando los límites de la resistencia humana. Es como si quisiera desafiar a la naturaleza misma, utilizando a seres humanos como simples latas de laboratorio. Su objetivo era documentar los límites del cuerpo humano, pero a un costo inimaginable en sufrimiento. Imagino que la privación sensorial también entraba en juego en sus experimentos. Por supuesto. Aislamiento en completa oscuridad o bombardeo con estímulos sensoriales intensos, ruidos ensordecedores, luces cegadoras, todo para analizar los efectos psicológicos. La búsqueda de datos a costa de la salud mental y física de las víctimas. Es increíble cómo una persona puede llegar a tal nivel de crueldad. ¿Qué buscaba realmente Mengele con todo esto? ¿Era pura ambición científica, fanatismo ideológico o simplemente un sadismo innato? Esa es una pregunta que muchos historiadores y psicólogos se han planteado. Es difícil determinar con exactitud qué motivaba a Mengele. Probablemente era una combinación de factores: la ambición científica desmedida, la influencia de la ideología nazi, la falta de empatía y quizás también un componente de sadismo. Lo cierto es que sus actos fueron monstruosos y dejaron una huella imborrable en la historia de la humanidad. Mengele se convirtió en un símbolo del horror nazi, un recordatorio de los peligros de la ciencia sin ética y del fanatismo llevado al extremo. Y a pesar de que la guerra terminó hace décadas, la sombra de Mengele sigue presente. Sus experimentos continúan siendo objeto de estudio, no solo por su valor histórico, sino también por las preguntas éticas que plantean. Es cierto. Más allá del horror de los hechos, los experimentos de Mengele nos obligan a reflexionar sobre los límites de la investigación científica, sobre la responsabilidad de los científicos y sobre la necesidad de proteger la dignidad humana por encima de cualquier otro objetivo. Y es precisamente esa reflexión la que queremos fomentar en este Deep Dive. Así es. Y antes de continuar, queremos recordarles a nuestros oyentes que pueden suscribirse al podcast para no perderse ningún episodio. Y también, nos encantaría escuchar sus reflexiones sobre las motivaciones y la psicología detrás de las acciones de Mengele. Déjenos sus comentarios y teorías en la sección de comentarios. Volviendo a Mengele, profundicemos ahora en su obsesión por la documentación. Anotaba meticulosamente las características físicas de cada prisionero, buscando patrones, modelos genéticos. ¿Qué revelan esos documentos sobre su mente y sus objetivos? Esos documentos, que se conservan en parte, son una ventana a la mente de Mengele. Revelan su obsesión por la genética, su creencia en la existencia de una jerarquía racial y su afán por controlar y manipular la naturaleza humana. Es escalofriante pensar
que esos documentos llenos de datos, de mediciones, de anotaciones, representan el sufrimiento de miles de personas. Sin duda, y es importante recordar que detrás de cada dato, detrás de cada cifra, había un ser humano, con sus sueños, sus miedos, sus esperanzas. Mengele los redujo a simples objetos de estudio, a piezas de un rompecabezas macabro que intentaba resolver. Y para ello, no dudó en utilizar los métodos más crueles e inhumanos. Hablemos de la inoculación de enfermedades. Mengele inyectaba bacterias y virus deliberadamente, sin ofrecer tratamiento, solo para observar la progresión de la enfermedad. Las pruebas para comparar la respuesta inmune bajo condiciones extremas eran atroces. ¿Qué tipo de enfermedades utilizaba en sus experimentos? Utilizaba una variedad de enfermedades, desde el tifus hasta la tuberculosis, pasando por la malaria. Su objetivo era estudiar la progresión de la infección, la respuesta del sistema inmune y la eficacia de diferentes tratamientos, que en realidad no eran más que formas de tortura disfrazadas de ciencia. Es decir, utilizaba a los prisioneros como conejillos de indias para aprobar sus retorcidas teorías médicas. Exactamente. Y todo esto, por supuesto, sin ningún tipo de anestesia o alivio del dolor. ¿Y qué podemos decir de sus experimentos con la sangre? Mengele estaba obsesionado con la sangre. La consideraba la clave para comprender la herencia. Realizaba transfusiones de sangre entre gemelos, a menudo con resultados fatales. Y no solo eso, también extraía grandes cantidades de sangre a los prisioneros, sin ninguna justificación médica, simplemente para satisfacer su curiosidad. Es inimaginable el sufrimiento que infligió. Lo que resulta aún más escalofriante es la meticulosidad con la que documentaba cada experimento. Anotaba cada detalle, cada reacción, como un científico obsesionado con su trabajo, pero cegado por una ambición perversa. Y pensar que todo esto sucedía en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, una época ya de por sí llena de horror y sufrimiento. Es un recordatorio de la capacidad humana para la crueldad, pero también de la importancia de recordar y aprender de estos eventos para que nunca se repitan. Absolutamente. Debemos mantener viva la memoria de las víctimas y asegurarnos de que la historia no se olvide. Y para profundizar en esa memoria, te propongo que analicemos en detalle algunos de los experimentos más atroces de Mengele. Me parece una excelente idea. Empecemos, por ejemplo, con sus experimentos con gemelos, que revelan su obsesión por la genética y su afán por controlar la naturaleza humana. Seguimos, pues, adentrándonos en la mente de Joseph Mengele, y para ello, hablemos de su obsesión por los gemelos. ¿Recuerdas que mencionamos su fascinación por la manipulación genética? Claro, como si quisiera jugar a ser Dios decidiendo qué rasgos eran deseables y cuáles debían ser eliminados. Exactamente. Mengele no solo buscaba entender la herencia, sino que aspiraba a controlarla. Y veía en los gemelos la herramienta perfecta para llevar a cabo sus retorcidos experimentos. ¿Podrías darnos algunos ejemplos específicos de lo que hacía con los gemelos? Por supuesto, llevaba a cabo transfusiones de sangre entre gemelos, a menudo con resultados fatales. Inyectaba a uno de los gemelos sustancias extrañas, enfermedades, para luego observar las reacciones en ambos. Y no solo eso, también realizaba cirugías innecesarias simplemente para comparar sus órganos internos. Es escalofriante pensar en el dolor que infligió a esos niños inocentes. ¿Había alguna justificación científica para estos procedimientos? La realidad es que muchos de los experimentos no tenían ningún valor científico real. Eran simplemente actos de sadismo disfrazados de investigación. Mengele estaba obsesionado con la idea de la pureza racial y creía que los gemelos eran la clave para desbloquear los secretos de la herencia aria. Es decir, utilizaba a los gemelos como instrumentos para sus propios fines, sin importarle el costo humano. Exactamente, y no olvidemos que todo esto sucedía en el contexto de una ideología que deshumanizaba a ciertos grupos de personas considerándolos inferiores y por lo tanto prescindibles. Hablando de deshumanización, ¿qué nos puedes contar sobre los experimentos de Mengele con personas que tenían anomalías físicas? En la mente retorcida de Mengele, estas personas representaban desviaciones de la normalidad aria y por lo tanto debían ser estudiadas y eliminadas. ¿Qué tipos de experimentos realizaba con ellos? Los sometía a pruebas de resistencia, a inyecciones de sustancias desconocidas, a cirugías sin anestesia, todo para satisfacer su sed de conocimiento sin importarle el sufrimiento que infligía. Por ejemplo, se sabe que inyectó tinta azul en los ojos de niños intentando cambiar su color. Es difícil comprender cómo alguien puede ser tan insensible al sufrimiento humano. Lo que resulta aún más perturbador es la frialdad con la que Mengele se acercaba a sus víctimas. Los veía como simples objetos de estudio sin ninguna compasión o empatía. Y a pesar de que la justicia nunca lo alcanzó, su nombre se ha convertido en sinónimo de la crueldad y la barbarie humana. Es un recordatorio constante
de que la oscuridad puede habitar en los lugares más inesperados y que la lucha por la dignidad humana es una batalla que debemos librar día a día. Y hablando de lucha por la dignidad, no podemos dejar de mencionar la resistencia de los prisioneros en los campos de concentración. A pesar del terror y el sufrimiento, muchos encontraron la forma de mantener viva la esperanza, de ayudarse mutuamente, de resistir a la opresión. Es cierto, en medio del horror surgieron actos de valentía, de solidaridad, de amor al prójimo, que nos recuerdan que la luz puede brillar incluso en los momentos más oscuros. Es importante recordar a las víctimas, honrar su memoria y aprender de su ejemplo. Absolutamente. Y también debemos recordar a los perpetradores, no para glorificarlos, sino para comprender las causas que los llevaron a cometer tales atrocidades, y así poder prevenir que se repitan en el futuro. Porque la memoria es nuestra mejor arma contra la barbarie. Y para seguir comprendiendo la mente de Mengele, analicemos ahora sus experimentos con la tolerancia a temperaturas extremas. Es un tema que me produce escalofríos, pero es importante que lo abordemos. Cuéntame más sobre esos experimentos. Mengele sometía a los prisioneros a baños de agua helada, a cámaras frigoríficas, a exposiciones prolongadas al sol abrasador. Todo para documentar los límites de la resistencia humana. Es increíble cómo podía convertir algo tan básico como la temperatura en un instrumento de tortura. ¿Cuál era su objetivo con estos experimentos? Oficialmente, buscaba información que pudiera ser útil para la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, en situaciones de frío extremo. Pero en realidad sus experimentos iban mucho más allá de la simple búsqueda de datos. ¿A qué te refieres? No solo se limitaba a observar los efectos físicos del frío o del calor, también estudiaba la respuesta psicológica de las víctimas, cómo las temperaturas extremas afectaban a su capacidad de razonar, a su voluntad, a su misma identidad. Es como si quisiera llegar al núcleo mismo del ser humano, a ese punto de quiebre donde la mente y el cuerpo se rinden ante el dolor. Exactamente. Y hablando de romper la mente, no podemos olvidar los experimentos de privación sensorial. Aislamiento en completa oscuridad, en silencio absoluto, sin ningún estímulo externo. Una tortura psicológica que dejaba a las víctimas al borde de la locura. Es difícil imaginar la angustia, la desesperación que debieron sentir esas personas, privadas de algo tan fundamental como la luz, el sonido, el contacto humano. ¿Y qué buscaba Mengele con este tipo de experimentos? Quería comprender los mecanismos de la percepción, cómo la mente humana construye la realidad a partir de los sentidos. Pero como en otros casos, sus métodos eran crueles e inhumanos. No le importaba el daño psicológico que causaba a sus víctimas. Es terrible pensar en el sufrimiento que infligió en nombre de la ciencia. ¿Y qué hay de los experimentos con enfermedades? Mencionaste que Mengele inyectaba bacterias y virus a los prisioneros. Sí, lamentablemente. Inyectaba deliberadamente patógenos a los prisioneros sin ofrecerles tratamiento, solo para observar la progresión de la enfermedad y la respuesta del sistema inmune. También experimentaba con diferentes tratamientos que en realidad no eran más que otra forma de tortura disfrazadas de ciencia. Es decir, usaba a los prisioneros como conejillos de indias para probar sus retorcidas teorías médicas. ¿Y qué tipo de enfermedades utilizaba? Utilizaba una variedad de enfermedades, desde tifos y tuberculosis hasta malaria. Su objetivo era estudiar la progresión de la infección, la respuesta del sistema inmunitario y la eficacia de diferentes tratamientos que, como te mencioné, no eran más que formas de tortura. Es inimaginable el sufrimiento que infligió. Observaba la muerte de los prisioneros como si fuera una simple observación científica. ¿Hay algún registro de sus conclusiones? Lo que resulta aún más escalofriante es la meticulosidad con la que documentaba cada experimento, cada observación, cada dato. Llenaba cuadernos enteros con anotaciones, dibujos, tablas, como si estuviera escribiendo un manual de la crueldad humana. Trágicamente, gran parte de su investigación se perdió o fue destruida por el propio Mengele al final de la guerra. Qué ironía, ¿no? Dedicó años a documentar sus atrocidades, pero al final, gran parte de esa información se perdió. ¿Qué se sabe del destino de esos documentos? Parte de sus archivos fueron recuperados y se encuentran en distintos museos e instituciones dedicadas a la memoria del Holocausto. Sin embargo, una gran parte de su trabajo sigue desaparecida. Algunos historiadores creen que Mengele pudo haber destruido gran parte de su investigación para evitar ser juzgado por crímenes de guerra. Es una lástima que no se pueda acceder a toda la información, no solo para comprender mejor la magnitud de sus crímenes, sino también para poder refutar sus teorías con base en la ciencia real. Exactamente. Es importante recordar que los experimentos de Mengele no tenían ningún valor científico real. Sus métodos eran crueles e inhumanos, y sus conclusiones estaban basadas en una ideología racista y pseudocientífica. Y todo esto, por supuesto, sin ningún tipo de anestesia, sin ningún intento de aliviar el dolor. Para Mengele, los prisioneros no eran más que objetos de estudio, piezas de un rompecabezas macabro que intentaba resolver. Es importante recalcar que la crueldad de Mengele no se limitaba a los experimentos médicos, también participaba en las selecciones en la rampa de llegada.
decidiendo con un gesto de la mano quién viviría y quién moriría. Era el ángel de la muerte, un ser omnipresente que sembraba el terror en los corazones de los prisioneros. Su mirada fría, su uniforme impecable, su bastón con el que señalaba a sus víctimas, se convirtieron en símbolos del horror nazi. Es difícil comprender cómo una persona puede llegar a tal nivel de depravación. Es un recordatorio de que la oscuridad puede habitar en los lugares más inesperados y que la lucha por la dignidad humana es una batalla que debemos librar día a día. Y a pesar de que la guerra terminó hace décadas, la sombra de Mengele sigue presente. Sus experimentos, sus crímenes, nos recuerdan la fragilidad de la civilización, la facilidad con la que la humanidad puede caer en la barbarie. Es por eso que es tan importante recordar, estudiar, analizar estos eventos, para que nunca olvidemos lo que sucedió, para que la memoria se convierta en un escudo contra la repetición del horror. Para que la historia de Joseph Mengele, el ángel de la muerte, se convierta en una advertencia, en un recordatorio de que la lucha por la dignidad humana es una batalla que debemos librar día a día. Y a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión en la oscuridad. Esperamos que esta conversación les haya hecho reflexionar sobre la importancia de la memoria, la ética y la lucha por un mundo más justo y humano. Hasta la próxima.